¿Trastornada? ¡Pues claro que estoy trastornada! ¿Saben cuánto cuesta ser positiva todo el tiempo? Si lo único que saben hacer es reclamar, reclamar y reclamar. Nosotros somos el grupo. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 1 y hoy vamos a exponer el tema sobre hipótesis y estimación estadística. La hipótesis es una suposición que queremos comprobar con datos. Siempre se plantea en dos versiones: la hipótesis nula, que dice que no hay diferencia, y la hipótesis alternativa, que afirma lo contrario. El contraste de la hipótesis es el método estadístico que usamos para decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Esto se hace usando un nivel de significativo normalmente de 0.05. Riesgos en las decisiones. Cuando tomamos una decisión estadística, podemos cometer dos errores. El tipo 1, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, y el tipo 2, no rechazarla cuando en realidad es falsa. El poder de la prueba nos indica qué tan buena es la prueba para detectar un efecto real. Estimación y dosis. La estimación nos permite calcular valores o intervalos de confianza para parámetros poblacionales. La dócima, en cambio, es la prueba estadística que decide si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Exactitud, sesgo y precisión. Finalmente, en todo análisis debemos considerar la exactitud, que es la cercanía del valor real; el sesgo, que es un error sistemático; y la precisión, que indica qué tan conscientes son los resultados. A continuación, vamos a presentar un caso. Imaginemos que en un colegio quiere saber si la promoción de adolescentes que consumen drogas es el mayor del 10% que se reporta a nivel nacional. Ahí vamos a plantear la hipótesis. La hipótesis nula establece que el consumo es igual o menor del 10%, mientras que la hipótesis alternativa plantea que es mayor. Se hace una encuesta de 60 adolescentes, estudiantes, y se encuentra un 15%, y el valor de P es menor del 0.5%, y entonces se rechaza la hipótesis nula. Vamos a calcular el riesgo. De tipo 1 sería concluir en el colegio hay más consumo cuando no lo hay. El error tipo 2 sería no detectar un consumo elevado cuando sí existe. Vamos a calcular la estima y la dócima. Además, se puede calcular un intervalo de confianza, por ejemplo, entre el 12% y el 18%, para estimar con mayor seguridad la proporción real. La exactitud depende de qué tan cerca esté el resultado del valor real. El sesgo puede aparecer si a los adolescentes no responden con sinceridad. Y la precisión se refiere a que si repetimos el estudio en otros grupos, los resultados sean similares. Son las pruebas T de una muestra y las pruebas T para muestras independientes. Bueno, antes de empezar, hagamos un breve repaso de lo que son estas dos pruebas. Y nos dice que las pruebas T compara el promedio de un solo grupo con una media histórica o un valor fijo, mientras que la prueba T para muestras independientes compara el promedio de dos grupos distintos entre sí. Bueno, para continuar, nosotros tenemos que tener muy claro lo que son las hipótesis nula y la hipótesis alternativa, o H sub 0 y H sub 1. Bueno, nos dice que la hipótesis nula es la afirmación que plantea que no hay efecto o diferencia en lo que se está estudiando, mientras que la hipótesis alternativa es lo que plantea lo contrario y sostiene que sí existe una diferencia o un efecto. Bueno, nosotros en esta oportunidad hemos tomado una variable de nuestro Jamovi, la cual es el factor emocional. Y bueno, para nosotros poder comenzar a trabajar en el Jamovi tenemos que tener primero en claro que debemos tener una media histórica para poder hacer la prueba de una muestra. Y bueno, y como nos fijamos aquí, la media histórica en este problema o en esta variable sería del 40%, que es la media histórica. Ya. Más abajo tenemos lo que es el alfa, que es el del 0.05. Más adelante sabremos por qué es importante ese punto. Y aquí tenemos el H sub 0 y el H sub 1. Ya, seguimos. Como hipótesis hemos puesto en el H sub 0
que el nivel de influencia de los factores emocionales como la ansiedad, depresión o estrés sobre el consumo de droga en adolescentes en promedio es igual al 40%, mientras que en el H-1 el nivel de influencia de los factores emocionales como la ansiedad, depresión o estrés sobre el consumo de droga en adolescentes en promedio es mayor al 40%. Si nos damos cuenta, aquí hay una diferencia entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, como le expliqué en la diapositiva anterior. Sí. Como, como vemos aquí ya hemos nosotros planteado el problema en el Jamovi, y para llegar a este punto los pasos son sencillos y es simplemente analizar y poner aquí donde dice análisis y luego hacer las pruebas. En este icono nos van a salir tres opciones, como es la prueba T de una muestra, la prueba independiente y las apareadas. En este caso, estamos trabajando con la prueba T de una muestra. Ya, luego de llegar a este punto, nosotros tenemos que escoger la variable con la que vamos a trabajar y en este caso es la de factor emocional. Luego de eso, nosotros tenemos que hacer la prueba o seleccionar la prueba que deseamos. ¿Ya? Ya, y luego de eso nosotros tenemos que poner en el valor de prueba en la media histórica o el valor con el que nosotros queremos trabajar. En este caso, en nuestra variable, la media histórica era del 40%. Bueno, también nosotros tenemos que elegir más abajo, no se ve lamentablemente por la captura, eh, la, lo que le queremos preguntar en este caso. Y bueno, y viendo aquí ya nos damos cuenta que el Jamovi automáticamente nos resuelve el problema. Ya, ahora, nosotros tenemos que tener aquí en cuenta algo, y es sobre lo que nos dice P, ¿ya? ¿Se recuerdan que antes le dije que teníamos que tener en cuenta lo que es el alfa y del 0,05? Aquí entra en juego esa información, y es que P tiene que estar, digamos que comparada con el alfa y nos dice que si P es menor que alfa se aceptaría H sub 1 y si P es mayor que alfa se aceptaría H sub 0. En este caso nos damos cuenta que P es mayor que alfa y en ese caso se aceptaría H sub 0 o la hipótesis nula en este caso. Ya. Como nos damos cuenta, en esta variable nos indica que P es igual a 1000, lo que nos quiere decir que es un valor mayor al alfa, que es del 0,05, y en este caso podríamos aceptar H sub 0. Como interpretación tenemos es que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que el nivel de influencia de los factores emocionales sobre el consumo de drogas en adolescentes sea mayor al 40%. En otras palabras, los datos respaldan la hipótesis nula que dice que la influencia promedio sigue siendo del 40%. ¿Sí? Sigamos. Aquí nosotros también hicimos una prueba T para muestras independientes, ¿sí? Y como les dije antes, en estas pruebas nosotros comparamos el promedio de dos grupos distintos entre sí. Nosotros hacemos el mismo procedimiento en llegar a análisis, luego a pruebas en T, y solo que esta vez en vez de seleccionar prueba T de una muestra, seleccionamos prueba T para una muestra independiente. Y ahí es casi lo mismo. Nosotros elegimos aquí este, la variable con la que vamos a trabajar y acá en variables de agrupación la variable con la que vamos a comparar. ¿Me entienden? Si seguimos aquí, ponemos la prueba que nosotros queremos hacer y si nos damos cuenta, acá abajo ya no nos dice que pongamos un valor de prueba porque ya no sería el caso, sino que dice que pongamos tanto grupo uno grupo 2. Eso quiere decir que pongamos lo que nos pide en este caso el problema o ver cuál es mejor que la otra variable. ¿Me entienden? Como nos damos cuenta, aquí también el Jamovi nos resuelve este problema automáticamente, ¿no? Y este sería el resultado. Y aquí hacemos exactamente lo mismo y es en comparar si P es mayor o menor al alfa. ¿Listo? En este caso, P sigue siendo mayor, ¿sí? Lo que nos quiere decir es que si P es mayor que alfa, se saltaría H sub 0. Y bueno, y en esta variable nos indica que P es igual a 0,191, lo que no quiere decir que es un valor mayor a 0,05, que es el alfa, y en este caso se podría aceptar H sub 0. Y bueno, y la interpretación de todo esto es que nos dice que la media del estado emocional del paciente que han recibido ayuda psicológica
es igual al estado emocional de los que no han recibido ayuda psicológica. Análisis de varianza, ANOVA y diseño de experimentos. El análisis de varianza es una técnica estadística que permite comparar las medias de más de dos grupos para determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Se basa en analizar la variabilidad total de los datos y dividirla en variabilidad entre grupos, que son las diferencias debidas a los efectos del factor que estamos estudiando, y variabilidad dentro de los grupos, que son las diferencias debidas al azar o a factores no controlados. Existen cuatro tipos de ANOVA. El ANOVA es un factor en el que se estudia el efecto de un solo factor con varios niveles. ANOVA de dos factores, en donde se estudian dos factores a la vez y pueden analizarse además si hay interacción entre ellos. ANOVA de medidas repetidas, que es cuando las mismas personas son medidas varias veces bajo diferentes condiciones. Y ANOVA factorial, que nos permite analizar varios factores simultáneamente y sus interacciones. Etapas del diseño de experimento. El diseño experimental es la planificación previa de cómo se aplicarán tratamientos y se recogerán los datos. Esto nos incluye plantear el problema y objetivos, definir factores y niveles, seleccionar el diseño completamente aleatorizado, aplicar aleatorización, que es asignar participantes al azar para evitar sesgos, recolectar los datos, aplicar el análisis estadístico, es decir, el ANOVA, e interpretar los resultados. En conclusión, el ANOVA permite comparar más de dos medias y detectar si hay diferencias significativas. El diseño experimental es clave para garantizar que los resultados sean válidos y confiables sin sesgos. Pruebas no paramétricas. Son métodos estadísticos que no requieren que los datos provengan de una distribución específica, como la normal. Son útiles cuando la muestra es pequeña, los datos no cumplen con supuestos parámetros como la normalidad o la homogeneidad de varianzas y las variables son ordinales. Las principales características de estas son de que se basan en rangos o frecuencias en lugar de valores absolutos, son más robustas ante valores atípicos y no requieren parámetros con media y desviación estándar. Tenemos tipos de pruebas no paramétricas, como la prueba de U de Man-White, la prueba de Wills para rangos con signos, la prueba de Kuskal-Weighing, la prueba de Fries-Mein y la corrección de Spey o Kendall. Y como ya sabemos, la prueba chip cuadrado. ¿Cuáles son sus ventajas? De que menos restricciones sobre los datos, funcionan con datos ordinales y de escala nominal y son simples de aplicar e interpretar. Sus desventajas de que son menos potencias estadísticas cuando los datos sí cumplen los supuestos parámetros y a veces es más difícil interpretar los resultados en términos de magnitud del efecto. Pruebas basadas en la distribución chit cuadrado, bondad de ajustes y tablas de contingencia. Estas pruebas de distribución chit cuadrado se usan principalmente para analizar los datos categóricos y verificar si existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas. Las dos aplicaciones más comunes son la bondad de ajustes y las tablas de contingencia. La prueba de bondad de ajuste, esta se utiliza para determinar si la distribución observada de una variable categórica sigue una distribución teórica esperada. En hipótesis, el HO es la frecuencia observada, sigue la distribución teórica esperada. Y H1, las frecuencias observadas no siguen la distribución teórica esperada. Un ejemplo, si lanzas un dado 60 veces, esperarías 10 veces cada cara si el lado es justo. La prueba x al cuadrado puede evaluar si hay sesgo en el lado. La prueba de independencia en tablas de contingencia se usa para analizar si existe relación o independencia entre dos variables categóricas. Una hipótesis de H0, las variables son independientes y H1, las variables están asociadas. Un ejemplo, una tabla que cruza fumar o no fumar con tener cáncer, no tener cáncer, para ver si hay una asociación. Comparación de pruebas de dos muestras que no siguen una distribución normal.
En la investigación psicológica y en las ciencias sociales es común que los datos recolectados no cumplan con el supuesto de la normalidad. En estos casos, la ampliación de pruebas paramétricas como la T de Student no es adecuada, lo que obliga a utilizar pruebas no paramétricas. Estas pruebas permiten realizar comparaciones de manera más robusta, ya que no dependen de sus supuestos estrictos sobre la distribución de los datos. Si los grupos son independientes, o sea, dos poblaciones distintas, la prueba más utilizada es la de Mann-Whitney, que compara si un grupo tiene valores más altos que otro. Si se recomienda incluir medidas de tamaño de efecto como el delta de Clip. También existe la Kolmogorov es Mernon, que detecta diferencias en toda la forma de la distribución en situaciones donde las varianzas son desiguales. Cuando las varianzas son muy distintas, se recomienda la Brunet-Munsell, también llamada prueba de Wilkinson, generalizada, siendo esta la prueba no paramétrica de la hipótesis nula. Su aplicación es común en diseños de tipo antes, después o en estudios de intervención psicológica. Además, hoy se usan métodos más modernos como las pruebas por permutación y el mostrado, que ayudan cuando las muestras es pequeña o hay datos atípicos. Un ejemplo. Supongamos que se desea comparar el puntaje de ansiedad en dos grupos de adultos, un grupo que recibe terapia cognitiva conductual, otro que no recibe tratamiento. Los puntajes de ansiedad distribuyen de manera asimétrica, por lo que se utiliza la prueba U de Mann-Whitney y los resultados muestran que el grupo A terapia obtuvo una mediana de 18 puntos y la prueba U de Mann-Whitney indicó que recibió un puntaje de 45 puntos. Comparación de más de una prueba que no siguen una distribución normal. ¿Qué son estas pruebas? Estas pruebas se utilizan cuando los datos no siguen una distribución normal, están en escala ordinal o categórica. Se requiere comparar tres o más grupos. Estas pruebas no requieren normalidad ni igualdad de varianza y comparan generalmente medianas, rangos y no medias. ¿Cuándo se usan en investigaciones? En investigaciones sociales, de salud o educativas, los datos muchas veces son categóricos o ordinales, como alto, medio o bajo. Provienen de encuestas o escalas. No cumplen con los requisitos de las pruebas paramétricas, como ANOVA. ¿Cuándo se usan las pruebas no paramétricas, como la prueba Ruskal-Wallis? ¿Cómo se usa? Para comparar mayor o igual a tres grupos independientes. El equivalente paramétrico sería ANOVA. La prueba Friedman, para comparar mayor o igual a tres condiciones repetidas. Y el equivalente paramétrico sería ANOVA de medidas repetitivas. Su aplicación con datos sobre el consumo de drogas en adolescentes. Existen diferentes significativas en los valores causales según el nivel de consumo de drogas en adolescentes. Como datos tenemos la valoración de 15 adolescentes clasificados en alto consumo, medio consumo y bajo consumo. Dentro del alto consumo tenemos a 4 adolescentes. En medio consumo, 4 adolescentes y bajo consumo, 7 adolescentes. Los factores causales serían la presión social, historial familiar y problemas emocionales y el acceso fácil. ¿Qué prueba se aplicaría en este caso? La prueba que aplicaríamos sería Ruskal-Wallis. ¿Por qué? Porque tiene tres grupos independientes, que son alto, medio y bajo. Los factores causales pueden transformarse en puntuaciones ordinales, como por ejemplo, en qué medida influyen en cada uno. Los datos no siguen una distribución normal.
Como conclusión, tendríamos que este análisis demuestra cómo incluso una muestra pequeña de variaciones categóricas pueden aplicar estadísticas no paramétricas para comparar varios grupos, analizar factores de riesgo, generar evidencia numérica desde encuestas.